Son las 7:05. Por primera vez Ecuador se convierte en exportador de servicios energéticos. Según las autoridades, esto implica un cambio sustancial en la estructura productiva del país que conlleva, entre otras cosas, un ahorro de 2.500 millones de dólares con la construcción de 8 hidroeléctricas. En este espacio, un análisis de los avances y logros y también de los proyectos pendientes y aquellos que estarían en entredicho. Esteban Albornoz, ministro de Electricidad y Energía Renovable. Señor ministro, un buen día para usted. Gracias por acompañarnos. Empecemos hablando del proyecto Manduriacu, que está ya en pleno funcionamiento y del cual han habido ciertos cuestionamientos, sobre todo desde el lado de la autodenominada Comisión Anticorrupción. Se ha hablado de prácticamente dos: un supuesto sobreprecio del un lado y también el hecho de que no tenía de una licencia ambiental para empezar la operación de este proyecto. Bienvenido. Muchísimas gracias, Marcela. Bien, el proyecto Manduriacu está operando ya un año de operación, y eso le ha traído grandes beneficios al Ecuador. Hemos ahorrado cerca de 80 millones de dólares al año ya con el proyecto Manduriacu. Así, cuando hace uno las cosas, pues siempre hay críticas. Lo importante es hacer. El pasado nunca hizo, los gobiernos anteriores nunca hicieron, y por eso tampoco han sido criticados en el ámbito del desarrollo eléctrico del país, porque nunca hicieron. Ahora, ¿qué hacemos? Existen críticas. Pero con relación al proyecto Manduriacu, esta autodenominada Comisión Anticorrupción, inclusive se dicen que son nacionales, no sé a quién representan, a mí no me representa para nada, por eso no podemos llamarle nacional, habla de sobreprecio, pero cometen un grave error, y se les ha demostrado completamente, con documentos, con papeles, con números, con cifras. Ellos comparan el valor del contrato de construcción, que incluye el montaje electromecánico y la obra civil, con el valor completo del proyecto. Porque además, ¿no es cierto?, de las obras civiles y del equipamiento electromecánico, se tiene que contratar fiscalización, se tiene que indemnizar los predios, se tiene que pagar el impuesto. A todo esto le llaman sobreprecio. La diferencia entre el valor del contrato original con la empresa constructora versus el presupuesto total del proyecto, que incluye una cantidad de rubros adicionales, le llaman sobreprecio. Al IVA le llaman sobreprecio. Entonces, ellos hicieron la denuncia en la Fiscalía, la justicia ha desechado esa denuncia, pues está archivada. Por eso vamos adelante a seguir trabajando con los nuevos proyectos. Manduriacu, a pesar de que no les guste, va a seguir entregando energía al país. Una denuncia del 22 de septiembre de 2015, señor ministro, pero hablemos precisamente de las cifras que se manejan también, para que quede claro a la ciudadanía que nos escucha. El contrato original se firmó por 124 millones de dólares, cifras más, cifras menos, exactamente. 125, y el precio final, de acuerdo al análisis que se hace, se duplicó a 227 millones de dólares, lo que querría decir que hay alrededor de 102 millones de dólares adicionales, lo que ellos llaman un incremento de alrededor del 82%, una cifra que realmente espeluzna de ser verdad. Sí, pero comparan cosas diferentes. Ahí está la mala fe, porque ellos saben perfectamente. Ahí está la mala fe. Comparan dos valores. En el valor de los 227 millones, que es el presupuesto que realizó la Corporación Eléctrica del Ecuador, encargada de la construcción del proyecto, está incluido el costo del contrato con el constructor, es obras civiles y equipamiento electromecánico. Originalmente el contrato fue de 125 millones y ese valor llegó a 183 o 184 millones de dólares. ¿Por qué? Primero hay un reajuste de precios por la inflación, sube en la mano de obra, sube el tema de los materiales o combustibles, y por ley, en todos los contratos de carreteras, y no solo aquí en el país, contratos de carreteras, de obra, de infraestructura, de hidroeléctricas, en fin, hay un reajuste de precios, hay que sumar el valor del reajuste de precios a los 125 millones, hay que subir el valor del reajuste de precios, que es por ley, por un tema de inflación. Eso pasa aquí en el Ecuador y en el mundo. Luego, hay unos contratos complementarios, definitivamente sí, pero el primer contrato complementario, por ejemplo, se hizo para mejorar
el acceso de la vía, que eso no estaba en el diseño original, pero por el proyecto y sobre todo por las comunidades se incrementó un valor adicional. Pero también se hicieron algunas optimizaciones importantes en el proyecto. El proyecto, aquí le voy a dar un dato importante, Marcela, el proyecto originalmente se contrató por 60 megavatios. Se hicieron optimizaciones y en este momento el proyecto es de 65 megavatios. Tiene que haber una diferencia. Pero bien, definitivamente el contrato de construcción con la empresa constructora pasó de 125 millones de dólares a 183, 184 millones de dólares. Y aquí vienen los rubros adicionales. Hay el IVA, el 12% del IVA que hay que considerar. Veamos en un proyecto de esa magnitud cuánto representa el IVA. Me parece que está sobre los 10 millones de dólares solo en IVA. Luego hay el tema de compensación ambiental y social, que lo decide el gobierno nacional, porque el presidente, el vicepresidente ha dicho que los primeros y principales beneficiarios de los proyectos van a ser las comunidades. Entonces hay un rubro de componentes adicionales que no se le contrató con la empresa. ¿Y todos estos rubros Odebrecht. adicionales, ministro, llegan a 227 Sumando a millones? 227. Hay la indemnización de los predios, tenemos que indemnizar donde está la central. Pero hay los dos rubros más importantes, que es el tema de la fiscalización. Teníamos que haber contratado a la fiscalización y se contrató con una empresa internacional. Todos esos rubros llegan a 227 millones de dólares. Les pregunto a la ciudadanía, ¿eso es sobreprecio? ¿El IVA es sobreprecio? Contratar la fiscalización es sobreprecio, indemnizar los predios es sobreprecio, compensar a las comunidades, ¿no es cierto?, con desarrollo, con nueva infraestructura, con alumbrado público, con electrificación, con vías de acceso, eso es sobreprecio. Sumando todo esos 227 millones, el gran error que comete, pero es de mala fe porque ellos saben, es comparar valores diferentes. El costo de construcción, que es un solo rubro en el valor final del proyecto. Ministro, vamos a Guayaquil con preguntas. Fernando. Buen día, ministro. Al margen de estas denuncias, la Agencia de Naciones Unidas para Energía Renovable ha hecho un análisis de los costos de construcción por kilovatio de generación en varios programas hidroeléctricos en decenas de países. Y resulta que el 90% de los proyectos tienen un costo de generación, un costo de inversión por capacidad de generación de $1.700 por kilovatio. Los 7 proyectos emblemáticos del gobierno registran un promedio de $2.786 por kilovatio de capacidad de generación en promedio. ¿Por qué esta brecha? ¿Por qué esta diferencia? Bueno, hay el documento un documento publicado, me parece que en el año 2014, en la que hace un análisis completo de muchos casos de centrales hidroeléctricas, pero a que le lee completo el documento, por favor. Sí, ese documento, primero, los datos que estamos hablando, del 1.700, involucra optimización de centrales. ¿Qué significa? Yo tenía el embalse por temas de riego o por control de inundaciones, y ahí le colocan a la central hidroeléctrica. Si hago promedios, llega a sus valores de 1.700. Además de que hay que ver que los valores que están planteados ahí hay que corregir a la fecha, porque son valores, entiendo que estaban por los años 90, por los años, cerca de los años 2000. Hay esa diferencia, entonces hay que actualizar. En los promedios se puede ocultar muchísimas cosas, pero en el mismo documento habla que proyectos sobre por debajo de los 100 megavatios, como el proyecto Manduriacu, pueden llegar a costar hasta 8 millones de dólares por megavatio, hasta 8 millones de dólares del megavatio. Nosotros estamos hablando en el caso de Manduriacu de 2.8 millones de dólares el megavatio. Está dentro de los rangos internacionales, definitivamente el proyecto Manduriacu. Todo proyecto que se construye, inclusive los privados, muchos dicen que los proyectos privados son mucho más baratos que los proyectos públicos. No es así. Tenemos el proyecto Topo, el proyecto Sabanilla, que están en construcción, están superando los 2,5 millones de dólares el megavatio. Esa es la realidad que tenemos actualmente. Ese documento es muy importante, pero claro, hay algunos pseudo expertos que leen solo una parte de ese documento y no leen en su conjunto. Tenemos que leer todo ese documento. Es un documento muy importante y justamente ratifica lo que aquí hemos hecho en el Ecuador, que hemos hecho muy bien y con eficiencia. Ministro, estos planes nos van a llevar a un excedente de producción de energía eléctrica. ¿Ya se tiene destino para ese excedente? Porque de lo contrario, en materia de ahorro vendría a ser lo mismo que nada. Bien, con el gran cambio, con la gran inversión, con el gran ahorro que hemos hecho al construir las hidroeléctricas, primero vamos a poder satisfacer la demanda que se consume en el país. Vamos a poder desplazar la generación térmica que lamentablemente hasta ahora tenemos. ¿Por qué? Porque nunca se invirtió, porque se tomó el camino fácil con intereses. Recordemos por qué teníamos las barcazas, teníamos generación térmica. Con
los 8 proyectos hidroeléctricos, vamos a incorporar 2.800 megavatios adicionales al Sistema Nacional Interconectado. Primero vamos a desplazar toda la generación térmica. Por eso hemos dicho que más del 90% de la energía que se consuma en el Ecuador va a ser energía que provenga de fuentes renovables, de la fuerza de nuestros ríos, de hidroelectricidad, más del 90%. Y eso ya nos genera un ahorro de 1.300 millones de dólares. Solo eso nos genera un ahorro de 1.300 millones de dólares al país, con una inversión que no supera los 5.500 millones de dólares. Hacemos el cálculo rápido y vemos que en muy pocos años está recuperada la inversión. Y dos, nos hemos preparado, y eso dijimos, en el año 2011 el presidente anunció que el Ecuador se va a convertir en un país exportador de energía. Antes importábamos energía para no tener racionamientos de energía eléctrica. Ahora exportamos energía al país y lo estamos haciendo este momento. Mientras ustedes me escuchan, estamos ya exportando energía a Colombia. Existe una planificación muy bien elaborada. Vamos a sustituir generación térmica y vamos a exportar energía a los países de la Ministro, región. en 10 segundos, ¿las 8 hidroeléctricas estarán completadas cuánto? Hasta finales del año 2016. Gracias. Pero entendamos que Mandurriaco está operando Mazas Dudas con una de las unidades, Coca-Cola Sinclair está operando en pruebas. El día de mañana invitamos a toda la ciudadanía, vamos a hacer la entrega de las 4 primeras turbinas, 750 megavatios. Esto sin duda va a ser un hito que marque un antes y un después en el sector eléctrico ecuatoriano. Gracias, ministro, por la aclaración. Un buen día para usted, 7:15.